Gracias, Óscar, por la oportunidad que nos das para organizar esta mesa. Esta mesa dedicada, es un panel de historia dedicada al centenario del ingeniero de telecomunicación. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Antonio Pérez Yuste, soy doctor ingeniero de telecomunicación y profesor titular de universidad, actualmente vinculado al grupo de radiocomunicación de la Escuela de Telecomunicación del Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid, y también soy senior member del IE Cubo. Quiero agradecer a todos los asistentes a esta mesa redonda su presencia en la misma y el interés que demuestran con un tema que además, bueno, pues estando como está un viernes a última hora, pues siempre es más de agradecer todavía si cabe. Quiero también mandar un aviso a los asistentes de que la sesión está siendo grabada y rogarles que mantengan los micrófonos desconectados para evitar ruidos y que podamos desarrollar el discurso de una manera más fluida y sin interferencias. Y también invitarles a que nos lancen las preguntas y comentarios que estimen pertinentes en cualquier momento a través del chat. Me acompañan en la mesa virtual eh, tres personas a las que voy a presentar. Eh, en primer lugar, presentar a Rafael Martínez Oña, es el chair del Affinity Group de Life Members de la sección española del IEEE. Es ingeniero de telecomunicación y ha desarrollado su labor profesional durante 40 años en la empresa Tecnaton, antes de jubilarse el año pasado. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos. También con nosotros está José Antonio Delgado Penín, que es el chair del Affinity Group de Historia de esta sección. Es doctor ingeniero de telecomunicación y catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente se encuentra ya jubilado y es miembro del Affinity Group también de Life Members. Y por último, Arturo Medina Merino, es chair del Affinity Group de Young Professional de la sección, graduado en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla y máster en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Oberta de Cataluña. Es desarrollador de software en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Ericsson. ¿Vale? A los tres les quiero agradecer el haber aceptado amablemente la invitación para sumarse a esta mesa y aportarnos su punto de vista desde su propia experiencia personal. Vamos entonces a dar comienzo a la mesa y lo quiero hacer con unas palabras de introducción acerca precisamente del motivo de la efeméride. La ingeniería de telecomunicación tiene en España un origen injustificadamente más tardío que otras profesiones, como son pues, las de caminos, o pueden ser las de caminos, las de industriales, agrónomos o montes. El siglo XIX fue el siglo de la electricidad y la primera aplicación práctica de la electricidad fue la telegrafía. Por lo tanto, es el siglo XIX cuando le correspondía haber nacido a la ingeniería de telecomunicación. En 1837 fue precisamente cuando se presentaron las patentes de Wheatstone y Cook en Inglaterra y de Morse en Estados Unidos del telégrafo eléctrico. 20 años más tarde, en 1858, fue cuando se tiró el primer cable telegráfico submarino que unía Europa y América en un proyecto verdaderamente monumental liderado por Cyrus Field. La primera escuela de telecomunicaciones de Francia, que es la de París, actualmente llamada Telecom París, se crea en 1878 y poco después, en 1884, se crea la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, antecesora de la actual IECubo. Se ve, por lo tanto, que los grandes eventos y las grandes organizaciones se crean todas ellas en el siglo XIX. Sin embargo, no es hasta 1920 cuando se pone en marcha, se crea formalmente, el 22 de abril de 1920, la titulación de Ingeniería de Telecomunicación y se hace aprovechando unos estudios que hay dentro del cuerpo de telégrafos que pertenece al Ministerio de la Gobernación y que sirven para la preparación de los aspirantes al cuerpo y para la propia promoción interna a oficiales del cuerpo.
Era la primera vez en España, desde luego, que aparecía esa titulación superior en el marco legislativo y, por lo tanto, se asume y se mantiene y se conserva esa fecha precisamente como la del nacimiento de la telecomunicación, de la ingeniería de la telecomunicación. De ahí que estemos celebrando 100 años después su centenario. Como veis al principio, pues era una titulación puramente profesional dirigida a esos oficiales del cuerpo de telégrafos al objeto de ordenar su ascenso, y la escuela donde se impartían estos estudios pues no era todavía un lugar de investigación para el progreso científico de las telecomunicaciones, sino más bien una forma organizada precisamente de preparar a las élites profesionales del propio cuerpo de telégrafos. Es en 1930, después de la dictadura de Primo de Rivera, cuando la escuela se abre al exterior, cambia su nombre por el de Escuela Oficial de Telecomunicaciones, y además de los propios miembros del cuerpo de telégrafos pueden acceder personas ajenas, se decía nacionales o extranjeros extraños al cuerpo, es decir, completamente, por lo tanto, abierto, pero eso sí, bajo la autorización pertinente de la dirección correspondiente de comunicaciones del Ministerio de la Gobernación. La primera convocatoria, a título de anécdota, pues se ofrecen 10 plazas para miembros del cuerpo de telégrafos y 10 plazas para miembros extraños, es decir, ajenos al cuerpo de telégrafos. Posteriormente, con la creciente industrialización de España, los planes de desarrollo correspondientes de mediados de los años 50, durante la dictadura de Franco, pues se impulsó la Ley de Ordenación de las Enseñanzas Técnicas de 1957, por las cuales las escuelas de ingeniería, que eran profesionales dependientes de los ministerios del ramo correspondientes, pasaban todas ellas al Ministerio de Educación y se equiparaban las escuelas a las facultades universitarias, entrando a formar parte ya del sistema propiamente universitario. Y posteriormente, en el año 64, se rehace otra vez esta ley con la finalidad de promover la promoción de ingenieros e incrementar y acelerar la formación de técnicos de grado superior con un acortamiento de las carreras, precisamente para poder apoyar la creciente industria que estaba surgiendo en España. Asimismo, se impulsa precisamente la creación de escuelas de telecomunicación fuera de Madrid, siendo la primera de ellas la de Barcelona en 1971, y se establece el modelo corporativo de ingenieros organizado en torno al colegio profesional. En concreto, el de telecomunicación se crea en 1967. Bien, pues de ese modelo de ingeniero y de esa época, precisamente de mediados del siglo XX, del desarrollismo de la industria española, nos va a hablar Rafael Martínez en su próxima intervención. Rafael, te cedo la palabra para que nos hables. De acuerdo. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Se me oye? Espera, que te tengo que pasar. Bueno, yo creo que se te oye, pero te voy a pasar por si quieres luego tú ya. Un momentito. Sí. Aquí, vale. Para que tú también seas presentador y puedas. Vale, pues ya lo tienes. De acuerdo. Muchas gracias, Antonio, por la introducción y la invitación a participar en la mesa redonda sobre este tema tan interesante y apasionante cuando entras a conocerlo. Si os parece, voy a hacer una pequeña introducción de corte económico para que se entienda mejor el panorama en el que se desenvolvieron las telecomunicaciones hasta llegar al periodo de interés. A su vez, posteriormente hablaremos en sí de los detalles que tú has dicho del ingeniero de telecomunicación en esa época previa o posterior al desarrollismo y el Plan 64. Comenzamos por la etapa de autarquía, la llamada etapa de autarquía del año 1939 al 57, donde la política del Estado viene definida por el nacionalismo económico.
la intervención del sector público en la actividad económica controla los precios, el comercio exterior, las inversiones, el empleo, etc. Y como consecuencia de ello, pues aparece el monopolio y los costes elevados de cualquier. Como tuvimos apuntado, en esta década ya comienza a debilitarse la autarquía y España se incorpora a la Organización Europea de Cooperación Económica, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Inclusive, ya en el año 53, España firma con Estados Unidos un pacto de colaboración y todo ello ayuda a favorecer el crecimiento de la producción industrial lento, pero ya se pone en marcha. La situación económica era, según dicen los economistas, muy preocupante y se pone en marcha el plan de estabilización en el 59. Prácticamente, desde el punto de vista económico, se finaliza el modelo autárquico que sustituye por una apertura hacia el exterior. El plan pretende subsanar el deterioro en la calidad y los costos de la industria española y tratar de acercarnos al modelo de los países avanzados. Se liberalizan las importaciones, se facilita la entrada de capital extranjero para conseguir así una mejor infraestructura técnica y compensar la insuficiente capitalización. Dicho esto, ya voy a hablar unas cuantas reflexiones sobre el estado de las telecomunicaciones a lo largo del siglo XX. Los estudiosos del tema distinguen dos periodos, uno el anterior a 1970 y otro posterior al mismo. ¿Y esto por qué es así? Porque en ese año se produce un gran cambio en el panorama español con la llegada de nuevas multinacionales que proveen servicios al único cliente de entonces, la llamada lo que luego se llamó Telefónica. Por otra parte, hay que recordar que el concepto de telecomunicaciones empezó a utilizarse a mediados de los años 30. Pero bueno, las primeras industrias nacen alrededor de los primeros inventos. Bien has comentado, el telégrafo, el teléfono, la radio, que en aquel entonces se llamaban aplicaciones de la electricidad, y las industrias comenzaron a fabricar productos alrededor de esas aplicaciones. En España hubo precursores de todo esto alrededor de estas aplicaciones, pero faltaron innovadores que desarrollasen un sentido industrial, patentaran sus inventos y pusieran en marcha sus empresas, cosa que no ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, de aquellas iniciativas industriales, unas han prosperado y otras no. Unas han perdurado y hasta fueron la base de todo lo que tenemos en la actualidad. Así, entrando ya al caso español, pues hay que mencionar la Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos, que se fundó en 1910, y su objetivo era obtuvo la cesión de patentes y derechos de fabricación de Marconi Wireless Telegraph. A lo largo de su vida cambió de nombre a Talleres Electromecánicos Telmar, luego posteriormente a Marconi Española, e inclusive en el 1968 ya finalmente se absorbe en ITT. Siemens también es una histórica que estuvo un tiempo trabajando desde 1895 se instala en España, no tocó el tema de las telecomunicaciones. Ericsson también estuvo implantada en España desde 1922, finalmente hasta el año 70 con la creación de Intelsat se integra con 51% Ericsson y 49% por Telefónica. Philips también estuvo desde los principios de las aplicaciones de la electricidad en España. Y bueno, finalmente tengo anotado aquí que Standard Eléctrica, que es realmente muy importante todo lo que significó para España. Pero antes, claro, tenemos que hablar de la Compañía Telefónica Nacional de España, que se fundó en 1924 mediante un contrato entre el Estado y la ITT para el servicio y suministro de equipos para instalar y explotar la red.
y había un pequeño adjunto o cláusula en el contrato que se decía inteligentemente que en la medida de lo posible los equipos fuesen fabricados en España. Fue a raíz de este contrato cuando en 1926 se funda propiamente dicho Standard Electric. Y a lo largo de su larga historia, bueno, pues ya sabemos que pone en marcha las fábricas de Maliaño y en Madrid, hasta llegar al año 45 en el que se nacionaliza la Compañía Telefónica Nacional de España y Telefónica compra la participación de la ITT y posteriormente pues ya Standard Electric recibe al año siguiente un contrato de asesoramiento y suministro de equipos durante 20 años, que justo es una época, o sea, 46 más 20, 66, cuando al poco de clausurar ese contrato, pues es cuando llega en los años 70, cuando Telefónica cambia el modelo económico y se abre el mercado a nuevos proveedores. Si ahora hablamos, hacemos una traslación a la educación superior, pues como muy bien recuerdo, muy brevemente, pero como ha mencionado Antonio, es en la Escuela Oficial de Telegrafía, la que en el año 20, a través de sus cambios reorganizativos, empieza a mencionar la presencia o la obtención del título de ingeniero de telecomunicación. Lo más importante también, como ha señalado Antonio, es en el año 30 cambia de nombre y de Escuela Oficial de Telegrafía, cambia a Escuela Oficial de Telecomunicación. El gran cambio también es que ya pueden ingresar todos los españoles y extranjeros autorizados, como ha señalado, y llegamos, desde el punto de vista académico, al año 51, cuando se pone en marcha el nuevo plan de estudios que está inspirado en el modelo francés de las grandes escuelas. Cada escuela, como bien ha señalado también, nos ha recordado Antonio, depende del ministerio sectorial. Hay una fuerte selección de entrada, una formación predominante para funcionarios de la administración pública y empresas públicas, el plan de estudios de 5 años académicos y una serie de seminarios y proyección de carrera. Pero el hecho es que los estudiantes, con ayudas de academias, necesitan una media de 4 años en ingresar. Finalizan los estudios en un promedio a los 26-27 años. Las promociones no van más allá de 40 ingenieros. Pero claro, el empleo está asegurado, son otros tiempos. En esta década, obviamente, con la creciente industrialización, se agudiza el debate sempiterno sobre la enseñanza técnica en España, pues los hechos reflejan las limitaciones existentes, que el número de ingenieros graduados es bajo y la carrera tiene una duración larga y los contenidos en ocasiones no son los adecuados. Todo esto da pie a que en el 57 vea la luz la ley del 20 de julio del 57 para la ordenación de las enseñanzas técnicas. Se trataba de resolver el problema apuntado previamente, la coordinación con las enseñanzas científicas, la flexibilidad estructural y la dotación de medios económicos. Las escuelas técnicas ya dependen, con el Plan 57, de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas, dependiente del Ministerio de Educación. La carrera es de 7 cursos. El primero selectivo, que se puede cursar en las facultades de ciencias, y el segundo de iniciación en la escuela, así como los 5 restantes. En cualquier caso, sigue habiendo una fuerte selección en los 2 primeros cursos. Y así la edad media de graduación es igualmente de 26 a 27 años. No obstante, la ley del 57 ofrece una serie de resultados positivos. Hay una mejora, una coordinación entre las enseñanzas afines, hay un mayor número de titulados, mayor número de centros técnicos superiores, dotación para laboratorios y talleres, aumento de la dotación del profesorado, mejor sistema de selección de alumnos, etc. Pero no obstante, también se observan deficiencias en la ley del 57. El sistema de selección del profesorado es poco eficaz. La duración de la carrera sigue siendo excesiva.
la formación práctica insatisfactoria, etc. En esa época, a partir del 59, con el plan de sostenibilidad y siguiendo las pautas de la OCDE, se liberaliza la economía y se ponen en marcha los llamados planes de desarrollo económico y social, el primero de los cuales va del periodo 1964 al 67. Es en el 63 cuando el ministro de Educación llama la atención sobre la escasez de ingenieros en España y se preparan acciones para atajar esta situación. Así, en el 64, para atajar las limitaciones del 57 y posibilitar las nuevas políticas de desarrollo, se plantea una reordenación de las enseñanzas técnicas. Y ese es el motivo de la promulgación de la Ley de Reordenación de las Enseñanzas del 29 de abril del 64. La carrera pasa de 7 a 5 cursos, más el proyecto fin de carrera, siendo el primero y segundo cursos selectivos. El primero se puede cursar en facultades de ciencias o en la propia escuela. Si comparamos el plan del 57 o el plan del 64 con el del 57, se puede observar que hay una reducción de asignaturas de carácter general y otras muy especialidades, muy corporativas, aunque la filosofía de ambos planes era la misma. Se actualiza el plan de estudios con algo más de electrónica y se mejora la formación práctica. En el intervalo de unos 8 años, recogidos desde el curso 61-62 al 69-70, se había cuadriplicado el número de estudiantes. De 500, la escuela de telecomunicación se pasa a más de 2.000 y doblado el número de graduados. Ya para no alargarme más y concluir, decir que en el 65 se inaugura la nueva sede de la Escuela Técnica de Telecomunicación, Ingenieros de Telecomunicación en la ciudad universitaria y sigue siendo la única en todo el territorio nacional. Y 6 años más tarde, como también ha señalado muy bien Antonio, en el 71, se pone en marcha la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación en Barcelona. Bueno, por el momento, pues nada más. Gracias. Y aquí concluyo. Muy bien, Rafael. Gracias. Bueno, pues mira, ahora vamos a continuar avanzando en el tiempo y nos situamos ya en los años 70, en el final de la dictadura de Franco, la recuperación otra vez del Estado democrático y en un momento donde la Universidad Española pues experimenta una profunda transformación que culmina con la Ley de Reforma Universitaria del año 83, la LRU del año 83. La LRU supuso una auténtica revolución, permitió la distribución de competencias propias de la educación superior entre las comunidades autónomas, a la vez que se creaba también por primera vez una carrera docente donde existían 4 categorías de profesorado. Se organizaba además departamentalmente las escuelas, pasando a un modelo de departamento desde el modelo de cátedra. Y además apareció ese famoso artículo 11 de la LRU que daba la posibilidad pues, de que los profesores pudieran contratar con entidades públicas o privadas trabajos de carácter científico, técnico o artístico. Al calor de esa, que fue un cambio radical absolutamente en la Universidad Española, ese artículo 11. Al calor precisamente de la LRU del año 83 fue cuando se produjo una transformación sin precedentes del escenario universitario español. Empiezan a surgir universidades, escuelas de telecomunicación en toda España. La primera de ellas, aparte de la de Madrid y Barcelona, la siguiente, la tercera, fue la de Vigo en el año 85 y después de la de Vigo pues ya vinieron las de Valencia, Cantabria, Málaga, etcétera, etcétera, y todas las demás hasta las que existen actualmente. Evidentemente, con la proliferación de escuelas, con la proliferación de egresados, pues empezó a perder y empezó a menguar el valor corporativo de la colegiación y empezó a adquirir importancia otro tipo de elementos de cooperación basado en asociaciones de interés. Ejemplo de lo cual es precisamente el IEEE. De esa época es de la que nos va a hablar ahora José Antonio Delgado Penín, para el que le pido a Rafael, por favor, que le pase la bola correspondiente
para que José Antonio tenga el control de su presentación. ¿Es arrastrándola? Pinchando y arrastrando a su nombre, al nombre de José Antonio. Es que no sé si soy botón derecho o... Derechos. O pinchas y arrastras también. Así es como lo he hecho yo, pinchando y arrastrando. Es que no sé. No pasa nada, si no hablo y ya está. Sí, bueno, en todo caso, José Antonio no tiene presentación, con lo cual la voz nos va a llegar a todos. Y así, mientras tanto, Rafael va probando porque... Si en el entretiempo puedes pasar la bola por aquello de que quede la bolita, nada más. De acuerdo. Lo has conseguido ya. Muy Ya bien, está, vale. ya está, ya lo tienes. José Antonio, es tu turno. Empezaré yo. Gracias. Bueno, yo voy a estructurar los 10 minutos que Antonio me ha dado, 3 partes, siguiendo un poco las ideas que a su vez me ha planteado cuando me invitó a participar en el panel este, ¿no? Y la primera línea que comentaré es lo que él ha llamado el modelo científico de la ingeniería y del ingeniero de telecomunicación. La segunda, la conversión en universidades de investigación del segundo cuarto del siglo XX. Y luego la tercera, ligada luego con el IEEE, las escuelas LRU y su extensión por toda la geografía española. Yo os voy a comentar aquí la experiencia de una persona que ha estudiado pues en la, como yo he llamado siempre, la casa madre de lo que ahora se llama el campus de Moncloa, y pertenezco exactamente a la mitad de estos 100 años. O sea, pertenezco a la promoción 41, acabé en el 68. Entonces, yo tengo que nombrar a personas. Tengo que nombrar a personas dentro de lo que se puede llamar el modelo científico, la conversión en universidades de investigación o la tendencia hacia eso, y quién lo ha facilitado en el contexto de España, que es, se puede decir, la LRU, aunque tiene sus orígenes en la Ley de Educación de Villar-Palasí, y ya os diré por qué. Vamos a ver. En el caso concreto nuestro, de la ingeniería de telecomunicación, pues nos tenemos que circunscribir a lo que era la Escuela de Madrid. De hecho, era la única que había en todo lo que fue mi periplo de formación hasta el año 68, y yo pertenezco a ese plan de estudios de los llamados 7 años, pasando previamente por Santiago de Compostela. Y cuando llegué a Madrid, pues había un fermento ya, y estoy hablando del año 61-62. Y había unos jóvenes que luego, pues más adelante en la carrera, ya se daban, ya tenían, por decirlo así, aspiraciones de que la escuela de ingeniería, por lo que yo veía, en los que iban delante de mí, pues no era la mera formación profesional de la persona para colocarse en estándar y telefónica y aquí se acabó, y alguna empresa más, ¿no? Esa era un poco la finalidad con la que hipotéticamente nos tendían a prepararnos en aquellos años, al principio de los 60. Entonces, para que ese modelo científico de la ingeniería y de lo que luego ha empezado a ser el ingeniero de telecomunicación prosperase partiendo de aquella escuela, de la Escuela de Madrid, pues es necesario recordar primero algún que otro profesor que tenía verdadero interés científico, aun siendo ingeniero. Y yo aquí, pues no puedo olvidarme ni de Rogelio Segovia, el profesor Rogelio Segovia, que fue creador de la sección española y mentor personal mío, porque colaboré con él cuando estaba en la Escuela de Madrid, después de mi vuelta del extranjero, en el tema de los llamados créditos, y ya hablaremos de eso, junto con Martín Pereda, otro profesor que está también jubilado. Pero en aquel entonces había unos jóvenes, aparte del profesor Rogelio Martín Segovia, había otros 2 profesores que pocas veces nos hemos recordado de ellos. Uno se llamaba González del Valle, Ángel González del Valle, que verdaderamente era un sabio perdido y publicaba en el extranjero. Era el auténtico teleco investigador, que de alguna manera fue también un
un responsable de que la informática en España, como el profesor Santes Mases de la Facultad de Físicas, fuese verdaderamente, tuviese características importantes internacionalmente hablando. Y luego había, bueno, el profesor Rogelio Segovia, y luego había otro profesor que fue también un mentor nuestro para los estudiantes jovencísimos de aquella época y que se ha recordado poco y que fue también un promotor del IEEE en la escuela, motivando a los estudiantes de aquella época y que se llamaba Antonio Fernández Huertas. Pocas veces nos olvidamos o recordamos estos dos profesores, a Ángel González del Valle y Fernández Huertas. Nos acordamos más de Rogelio Segovia como profesores, con ingenieros, con ganas de trabajar en el campo profesional, pero al mismo tiempo con inquietudes científicas y buscando lo que era imposible de conseguir, que era información científico-técnica que tuviese por la categoría que tenía ya. El AIE y el IRE, que todavía estaba iniciando la fusión del famoso IEEE, ¿no? Entonces, dejando aparte los profesores y nombrando a las personas jóvenes de aquella época, yo creo que ya había un interés fuerte en que la escuela, bueno, pues por el motivo que fuese, no nos gustaba mucho la docencia que se nos impartía y buscábamos también alternativas con seminarios que organizábamos a través del IE. Entonces yo en este momento tengo que recordar que para mí el pionero en el año 70, creo, 70 o 69, 70 o 71, lo enclavo ahí, yo creo que el primero, los dos primeros, por decirlo así, fueron Antonio Luque y Juan José Jiménez Lidón, que se ocupaban mucho en el campo de electrónica y fueron los primeros que hablaron del láser en este país. Eran personas que todavía no eran estudiantes avanzados, del cuarto o quinto año en nuestro plan de estudios, ¿no? Y luego, pues había otra gente motivada que le interesaba mucho también el tema electromagnético, porque había un profesor muy riguroso, pero que bajo mi punto de vista, y que me perdone su hijo si me está escuchando, pues no tenía tantas inquietudes científicas, que era Narciso García Redondo, gran profesor, sin dudar a duda, vamos, no había ninguna duda, como enseñante, ¿eh? Y en con estos mimbres, pues había este grupo de personas jóvenes que veían que lo que era la salida posible profesional de su futuro trabajo como ingeniero de telecomunicación, oye, podía derivar también a buscarse la vida dentro del campo de la investigación. No lo tenían claro, sabían que se tenían que marchar del país. Y yo en ese grupo pues podría meter unas cuantas personas. No me olvido, por supuesto, de Jesús Sánchez Miñana, no me olvido de Juan Soto, no me olvido de Piñole, y luego no me olvido del buen amigo mío que yo considero José María Hernando Rábanos, y por supuesto de Martín Pereda. Yo considero que esa generación, Elías Merino también, esa generación que somos la que éramos estudiantes en los años, prácticamente los 60, en esa escuela, intuíamos que, hombre, que el teleco no era solo el ingeniero para la profesión concreta, iba a terminar en estándar telefónica. Pensábamos algo más. Esa es la perspectiva que había en aquel entonces y no me puedo olvidar de una persona también que en aquel entonces era joven, muy motivadora, y que había de alguna manera cazado, voy a decirlo así, el profesor Rogelio Segovia, y este profesor, que fue nuestro mentor en Barcelona, se llamaba Ricardo Valle Sánchez. Esta es uno de los líderes académicos mejores que ha tenido la telecomunicación en España y los ingenieros de telecomunicación que pertenecen a mi generación y quizá pues a las dos generaciones más, siempre procedente de la Escuela de Madrid o de Barcelona. Y ligado ya con esto, pues paso al segundo punto, ¿eh? Es la conversión en universidades de investigación del segundo cuarto del siglo XX. Bueno, en este caso, con estos mimbres que os he comentado y siempre dentro de... No nos olvidemos, estoy hablando de la ingeniería de telecomunicación, y por tanto solo había una fuente, que era la Escuela Técnica Superior de Madrid, creada en 1957 por decreto, como comentaba Rafael y como comentaste tú, Antonio. Entonces, la conversión en universidades de investigación
siempre referidas a nuestro campo, yo creo, y me siento orgulloso de decirlo, que lo empezamos en Barcelona. Fue en Barcelona cuando en el año 71 se fundó la escuela. Yo todavía estaba pululando por Madrid en aquel entonces y Ricardo Valle nos comentó a unos jóvenes que estábamos en Madrid deseosos pues, de hacer algo, y se nos había además fallecido nuestro mentor, que era el profesor Rogelio Segovia, y lo veíamos negro, hay que decirlo así, al cabo de los años. Entonces, bueno, pues nos hizo ver una Arcadia catalana, en el sentido de estoy creando, seguro que os va a gustar la idea de venir a Barcelona, crear una escuela nueva, haremos, entre comillas, trampas en los programas docentes, y decíamos, pero esto con la situación que tenemos, Franco todavía no había muerto, ¿cómo es posible? No os preocupéis, ya lo arreglaremos. Y en efecto, así nos fuimos a Barcelona unos cuantos, hicimos un programa de estudios que difería de lo que se podía llamar de la Escuela de Madrid, donde, por ejemplo, había una asignatura que se llamaba electrometría oficialmente, y yo enseñaba procesado de la señal. Había otra que se llamaba topografía, geodesia y no sé qué más, y astronomía, y allí se enseñaba arquitectura de ordenadores. Así habíamos hecho nuestro programa pensando en las generaciones futuras, los que tienen ahora pues 60 y 50 años. Entonces, en esta Universidad de Investigación de Barcelona, la Escuela de Telecos de Barcelona, la cosa se planteó de otra manera. Ya empezamos a funcionar con una estructura que todavía no estaba definida de departamento, una estructura que se llamaba matricial, hablando de escuelas, de escuela y departamento, es decir, escuela, administración, departamento, investigación, y la escuela, enseñanza. Aquí ya se materializaba, en el caso de Barcelona, el hecho de que todo lo que tocaba a la docencia era función de la escuela, pero todo lo que podía tocar a la posible investigación, y donde ya empezábamos a concurrir a los programas nacionales, y todos teníamos, los jóvenes que habíamos ido a Barcelona, todos teníamos relaciones con el exterior, porque unos habían estado en Estados Unidos, en la Universidad de Brown, luego hablaré de otro profesor famoso, Carlos Angulo, que va a hacer, entre paréntesis, 100 años de nacimiento el año próximo. Estábamos los que habíamos estado en Italia, en Francia, en Inglaterra. En fin, éramos muy variopintos los jóvenes, que daba la casualidad que éramos jóvenes todos de la misma promoción de la Escuela de Madrid. O sea, hemos sido gente todas de la promoción 41. Y aquí puedo nombrar a Javier Vara, Ángel Cardama, Emilio San Vicente, José Luis Yebra. Todos hemos sido profesores universitarios, hemos llegado a catedráticos en esta Universidad Politécnica de Cataluña. Y fuimos nosotros los que creamos estos grupos de investigación, que luego la mayoría de esos alumnos que han salido, que fueron doctores nuestros, son los que han creado o Vigo o Valencia. Así fue la conversión de universidades de investigación en el segundo o cuarto de siglo en Barcelona. En Madrid, de forma paralela, pues también se siguió trabajando. Y el grupo de radiocomunicaciones, ahora se llama SSR, creo, pues fue bastante poderoso. Ahí pues el Vicente Ortega, Jesús Sánchez Miñana, y luego las siguientes generaciones que vinieron detrás, ¿no? Los hermanos Pérez y sucesivamente Magdalena y compañía. Bueno, para terminar, los 10 minutillos, las escuelas LRU y toda su extensión por toda la geografía española. Bueno, pues ya se ha comentado por parte de Antonio que la LRU, publicada en el 83, que fue, se puede decir, un acuerdo basado en el Pacto Constitucional del 78, pues en el caso de la ingeniería de telecomunicación, pues aquí poco puedo decir más de lo que ha dicho Antonio. Es decir, se abrió de alguna manera el panorama para contratar profesores y de alguna manera tener otras salidas para los jóvenes que estuviesen motivados y que se pudiesen formar doctores, que eso fue muy complicado, porque crear doctores en ingeniería de telecomunicación implicaba tener normalmente infraestructura. Entonces, esa infraestructura, pues tenías que conseguirla a través de concursos públicos o la CICI, o buscarte la vida, porque
los fondos europeos, recordaros que todavía no existían, ¿no? O buscártelas fuera de España a través de la Agencia Espacial Europea. Era lo único posible. Y todo eso, pues, permitió en que se extendiese un poco la ingeniería de telecomunicación en otras escuelas. Repito, partiendo de nuestros alumnos que se fueron a Valencia, que se fueron principalmente a Vigo y alguno que se fue al País Vasco, y luego que se extendió a su vez sucesivamente por todo el territorio nacional, ¿no? ¿Y qué podemos decir de todos estos ingenieros que salen de tantas escuelas? Yo no soy contrario al hecho de que si las personas, profesores, que tienen una cierta categoría profesional en el mundo de la telecomunicación o de las TIC, como vamos a llamar hoy, ¿eh? En este campo, que sean ingenieros de telecomunicación, físicos, matemáticos o cualquier otra especialidad, la cuestión es que enseñen materias que tengan que estar relacionadas con nuestra ingeniería. Y esto, en este momento, creo que en todo el país pues hay gente preparada y, por tanto, lo único que nos lleva a eso es a que haya una fuerte competición entre los mismos profesionales, y eso mejora como la raza. Aunque ahora es muy feo decir raza, mejora la especie. Estamos de la ingeniería de telecomunicación. Y de momento nada más. Tengo que pasar la famosa... Vale, mientras pasas la bola, Arturo, ¿Sí? voy a ir introduciendo su participación y continuando en el tiempo. Entonces, después de la LRU, nos viene el Tratado de Maastricht o el Tratado de la Unión Europea de 1992, pues a partir del cual esa capa europea, se va extendiendo precisamente por los territorios que eran competencias de los estados propios de la Unión, como pues podían ser los ámbitos económicos, los ámbitos de fronteras y también, como no, los ámbitos de educación. Y concretamente, en la educación superior, en el año 99 se culmina todo el proceso con el llamado Tratado de Bolonia, tan cacareado, que sentó las bases para la construcción del espacio europeo de educación superior a partir de un único sistema de 3 ciclos consecutivos: el grado, el máster y el doctorado. Se pasaba, pues, en el caso de España, de un modelo de ciclo corto, ciclo largo, de 3, 6 o 5 años, se pasaba ya a un único track de grado, máster y doctorado, que había que concretar un poquito más y que posteriormente se haría gracias a la corriente de apoyo que recibió el proceso de Bolonia en España a través de la ley de ordenación de la Ley Orgánica de Universidades, perdón, la LOU de 2001, que luego se modificaría posteriormente con la LOMLOU, con la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades, en el año 2007, y se desarrolló con algunos decretos, de los cuales el más famoso y conocido por todos es el 1393, que es el que establece la estructura de las enseñanzas universitarias en España a partir de entonces, y que es el que actualmente tenemos, y que se forma pues por un primer ciclo, que es el grado, que podía ser de 3 o 4 años, más un segundo ciclo denominado máster, que podía ser de 1 o 2 años, dependiendo de si se concedían o se otorgaban o no atribuciones o atribuciones profesionales en el título de máster. Bueno, de esto podríamos hablar bastante, lo tenemos muy reciente. Lo que sí ocurrió, desde luego, es que como resultado de ello, pues en este caso, igual que la LRU produjo una explosión de escuelas públicas en toda España, la LOU también produjo una explosión, pero en este caso de escuelas privadas en toda España. Y para hablarnos de este momento, del momento de Bolonia y del modelo de grado y máster, pues nada mejor que un titulado ya por el modelo de Bolonia, que es Arturo Medina. Conoceremos su experiencia personal precisamente con este modelo de Bolonia y también, como no, ya con un fenómeno ahora muy actual, aunque no nuevo, que es el de las universidades corporativas. Así que, Arturo, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio.
bueno, muchas gracias primero por la invitación y por la organización del evento, que creo que es hasta este punto sumamente interesante. Veremos a ver cómo es después de mi participación. Yo en este caso sí que voy a compartir unas diapositivas. No es nada especialmente denso, con lo cual espero que sea más o menos sobrellevable. El título es Futuro o Extinción, lo cual puede ser un poco es un clickbait, como se dice hoy en día, ¿no? Un poco para enganchar, pero bueno, creo que se entenderá ahora el por qué, ¿no? Nos planteamos si la ingeniería de telecomunicaciones actualmente y en el panorama actual tiene futuro o es una cosa que está abocada a la desaparición. Entonces, yo quería empezar esta presentación con un pequeño experimento que creo que es interesante y que, bueno, por supuesto no es una muestra estadística ni nada por el estilo, simplemente un ejercicio tonto, pero creo que sí que nos puede dar una pequeña idea de qué se cuece en el mercado, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la página web LinkedIn y buscamos telecomunicaciones, ¿no? Pues para buscar las ofertas de empleo que existen ahora mismo para personas ingenieros de telecomunicaciones, vamos a ver qué tipo de contenido nos sale, ¿no? Entonces, vemos este tipo de cosas. Pues aquí tenemos, vale, desarrollo 5G, está bien, pero con C++, es decir, estamos hablando de algo de programación. Aquí hablamos de administración de sistemas y ciberseguridad, que sí, es algo que se ve en telecomunicaciones, pero también suena un poco a informática, ¿no? Aquí ya, bueno, tiramos la casa por la ventana. Jasmine, Karma, Jest, no sé ni lo que son estas cosas, la verdad. Git, Jira, HTML, CSS, y aquí todo el conjunto. Seguimos, ingeniero de telecomunicaciones, informática, software, computador. O sea, aquí ya le da igual con que sea ingeniero ya de hecho y lo que le vale es que sepas programar en C, en C++, lo que sea. Y ya, pues bueno, pues ya Python Developer, que además aquí dice que mi perfil encaja, con lo cual a lo mejor debería echarlo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero mostrar con esto es que a priori una persona podría asustarse, ¿no? Es decir, parece ser que la profesión del ingeniero de telecomunicaciones se está diluyendo, ¿no? O sea, ahora mismo no nos estamos dedicando a lo que, digamos, de una perspectiva purista nos deberíamos dedicar, sino que nos estamos dedicando a ser informáticos o a ser desarrolladores, ¿no? Entonces, creo que no es esa la realidad, pero sí que es un ejercicio que conviene hacerse para intentar entender cuál es el panorama, ¿no? Y eso también vamos a intentar plantearlo. Si hay lugar para el ingeniero de telecomunicaciones en el 2020. Entonces vamos a explorar qué pide el mundo, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de las tecnologías y por qué puede haberse producido este fenómeno de que ahora cada vez más ingenieros de telecomunicaciones se dedican al desarrollo de software, que por cierto es mi caso, como ha comentado antes Antonio. Entonces, mi respuesta es que sí, pero adaptándose. Y ahora vamos a ver qué. ¿Por qué? Porque el mundo, primero ahora mismo, tiene un protagonismo, en el mundo tiene un protagonismo absoluto la tecnología. Es decir, siempre ha sido importante la tecnología, tiene un impacto enorme, pero ahora es que está con nosotros las 24 horas, con la telefonía móvil, con internet, con los ordenadores, es decir, ya es una parte integral de todos los aspectos de nuestra vida, laboral, estudiantil, personal, etcétera. Entonces, lo que antes por lo mejor podía ser un apartado, ¿no? un porcentaje de nuestra vida, ahora es integral a ella. También es un fenómeno que se está produciendo ahora mucho, que es que las tecnologías ya no son silos, sino que están fuertemente interconectadas. Entonces, tú puedes ser un ingeniero de teleco puro, te dedicas a diseñar antenas, pero sin embargo, puedes utilizar algoritmos genéticos programados en el lenguaje de programación Haskell para ese diseño de antenas. Es decir, a lo mejor eso algo antes era impensable, pero ahora hay las líneas entre esas tecnologías y entre esas áreas de aplicación están mucho más difusas. O sea, todas las tecnologías se pueden apoyar unas a otras. Caso clásico y muy actual es el de la inteligencia artificial, que ahora parece que se aplica en absolutamente todo. A veces con más o menos sentido, pero sí que parece que trae beneficios en muchas áreas distintas. La velocidad de cambio, esto es una cosa que también, de la que también se habla mucho. Ahora la tecnología tiene ciclos de revolución, digamos, muy cortos, es decir, en 3, 4, 5, 6 años, lo que dura una diplomatura o un grado, puede haber cambiado completamente el panorama tecnológico, ¿no? Y puede ser que lo que hace 10 años era la tecnología más utilizada, la estrella y la que todo el mundo quería aprender porque era la que iba a dar salida laboral, ya no está de moda o no se aplica o ha sido sobrepasada por otra con más capacidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que ahora mismo el desarrollo tecnológico está siendo vertiginoso. Y finalmente, otra cosa que parece un cliché porque se lleva repitiendo muchos años, pero sigue siendo cierto, ¿no? Es la globalización, ¿no? Ya no hablamos de un mercado español o europeo o lo que sea, sino que hablamos de un mercado absolutamente global, en el sentido de que tú, las piezas que estás utilizando en tu fábrica, el software que estás utilizando en tu fábrica, se puede fabricar en India, en Japón, en China y es en España a lo mejor donde se integra todo, pero
todo viene de una parte distinta del mundo, por equipos distintos, por culturas distintas, ¿no? Entonces, eso también tiene un impacto en cómo nosotros trabajamos y cómo las empresas tienen que preparar a sus trabajadores o cómo los trabajadores tienen qué mentalidad tienen que tener dentro de la empresa para colaborar y para poder trabajar. Entonces, eso nos lleva, vale, en este panorama y en este contexto, qué rol o qué características tiene que tener un ingeniero, ¿no? Y si siguen siendo las mismas que hace 20 años. Pues bien, lo primero, y esto es clave y también se repite mucho, tanto que parece un cliché, pero creo que es verdad, es el aprendizaje continuo. Es decir, ya no vale, nunca ha valido, pero ahora menos, nosotros sacarnos un grado o una diplomatura y olvidarnos. Ahora mismo tenemos que estar continuamente reinventándonos y estar constantemente aprendiendo de esas nuevas tecnologías y actualizando nuestro currículum, si queremos decirlo de esa manera, ¿no? No vale decir, pues mira, yo hace 30 años estudié Fortran o lo que sea y ahora pues sigo trabajando 30 años después de eso. Es cada vez más raro que eso ocurra, salvo en nichos muy concretos. La adaptabilidad y la creatividad, que también sí suena un poco guay, pero es cierto, ¿no? Ahora mismo hay equipos que suelen ser muy multidisciplinares, es decir, tú no estás especializado en una única cosa trabajando de forma aislada, sino que estás en un equipo y estás mezclándote en muchas cosas, no estás únicamente dedicado a una de ellas. Y eso te requiere que si tú vas a estar trabajando con distintas tecnologías o trabajando en distintos ámbitos, tienes que ser capaz de adaptarte, tienes que ser capaz de tener suficiente capacidad, valga la redundancia, para no sentirte sobrepasado por esos problemas. Y aparte también un poco relacionado con la creatividad, que no es yo he aprendido a hacer esto y esta es la forma en la que yo lo resuelvo siempre, sino que hay que aprender un poco a buscarse las habichuelas, ¿no? Y intentar aplicar esas distintas áreas de conocimiento para resolver problemas complejos. Relacionado con el punto anterior también, el trabajo en equipo, ya rara vez nos hace falta un experto que trabaje solo en su torre de marfil, sino que nos hace cada vez más falta equipos multidisciplinares, equipos que colaboren de forma muy estrecha y pues eso, que la suma de las partes sea más que la parte individual de cada uno, ¿no? Esto es algo también que se ve mucho en el software con el tema del desarrollo ágil, equipos cross-funcionales que se llaman, ¿no? En que todos colaboran y no hay expertos en nada, sino que todo hace un poco de todo. Y es una dinámica que se está viendo mucho en el mundo de las empresas. Y finalmente la multiculturalidad, que es algo que quizás no se tiene muy en cuenta a nivel académico, pero en el mundo de las empresas sí que es una realidad. Las empresas son cada vez más internacionales y la forma de trabajar también es cada vez más internacional, relacionado con la globalización que hablábamos antes. Entonces, tú ahora mismo tienes que estar capacitado para interactuar y trabajar con personas de distintos trasfondos, de distintas culturas y que eso fluya. Puede ser beneficioso, por supuesto, porque de ese contraste pueden surgir cosas nuevas y cosas beneficiosas, pero también hay que aprender a manejarlo. Y, por supuesto, el inglés, que siempre ha sido la bestia negra, ¿no? Quizás de los trabajadores españoles y lleva muchísimos años siendo importante, por supuesto, pero es que hoy en día no es que sea importante, es que es fundamental, ¿no? Y parece una piedra decirlo, pero hay que recalcarlo porque a día de hoy creo que todavía coleamos un poco en ese sentido y es importante resaltarlo, ¿no? Que hoy en día en una empresa es muy raro, quiero decir, perdón, que no haga falta, no te pidan un cierto nivel de inglés para entrar. Aunque la empresa a lo mejor tampoco tenga una presencia internacional muy fuerte, pero es que al final todas las publicaciones, toda la información, pues eso, la tecnología, el lenguaje de intercambio de tecnología es el inglés, con lo cual es fundamental conocerlo. Pues bien, teniendo en cuenta este trasfondo, este contexto de la sociedad y de la tecnología y las características que están asociadas a esos ingenieros, pues qué rol nos planteamos que juega el Plan Bolonia, ¿no? Es decir, cómo nos ayuda ahora mismo el sistema universitario actual a conseguir esos objetivos o a no conseguirlos. Antes de eso, tenemos que dar un paso atrás y es qué rol jugaba el plan, llamémosle antiguo, de que se dice así de forma coloquial, digamos, la diplomatura y licenciaturas. Y aquí pido disculpas porque estoy seguro de que habrá muchos docentes escuchándonos. Lo que voy a decir ahora no es que sea la verdad absoluta, sino que son pues, bueno, las críticas típicas que se hacen a los planes antiguos, ¿no? Lo que los alumnos suelen decir, sobre todo los alumnos de mi generación del Plan Bolonia, lo que se solía decir de lo que venía antes, ¿no? Las críticas más feroces que se hacían. Entonces, primero se hablaba de planes de estudios desfasados, ¿no? Planes de estudios que no habían cambiado en muchos años, que por supuesto sí que hay departamentos y hay profesores que se esfuerzan un poco más en que eso no ocurra, pero sí que hay una cierta tendencia a eso. Excesivamente extenso, hablamos de a lo mejor planes de 5 años que después se alargan a 6, 7, 8, 9, 10 o los que sean, ¿no? Dependiendo del estudiante, pero sí que es cierto que tú no empiezas a entrar en el mundo laboral a lo mejor hasta que tienes
26 o 27 años, lo cual, en comparación con otros países de Europa, sobre todo, es quizás una barbaridad porque sería quizás más sencillo entrar con 21 o 22 años y ya tener un aprendizaje directamente en el mundo laboral y no tantos años en la universidad. Aquí, y esto también es otra crítica típica, es la capacidad que se asocia normalmente a los ingenieros para buscarnos la vida y tener capacidad de resolución de problemas, que es una, digamos, de las mayores cualidades que tienen los ingenieros en España, y creo que es verdad, pues quizás se consigue de una forma un poco artificial, porque claro, yo doy un material de una cierta manera y al final de año tienes un examen muy difícil, o así se percibe. Los profesores seguramente no lo perciben así. Entonces, pues claro, a base tú de pegarte una y otra vez y una otra vez, pues claro, aprendes a valerte por ti mismo, pero quizás la forma de conseguirlo no sea la más óptima. Y también relacionado con el punto anterior, que te lo juegas tú con una carta, es decir, puede ser que tú hayas tenido un año de vacancia absoluta y si te preparas bien el examen final apruebas, es raro, pero puede ocurrir. Y lo contrario, estás todo el año trabajando a tope y sin embargo, en un examen final, pues suspendes y se acabó la historia, ¿no? Tienes que repetir la asignatura. Entonces, en contraste con estos defectos, con estas críticas feroces, como he comentado, podemos hablar de la bondad del Plan Bolonia, o en teoría, el Plan Bolonia que intenta conseguir. Por supuesto, también no seré yo el que defienda el Plan Bolonia porque tiene muchísimos defectos, pero bueno, aquí hablamos de lo más, desde una perspectiva idealista, digamos, ¿no? Una de las cosas que hace es actualizar el plan de estudios. Lógicamente, si tú tienes que ahora formar unos grados a partir de unos planes antiguos, tienes que actualizar al final el contenido, recortar un poco materia, aunque bueno, esto también era un tema polémico porque a ver de dónde cortas, pero bueno, en cierto modo te fuerza a una actualización. Los planes de estudios son más cortos, yo creo que esto sí que es algo positivo porque como los grados son de 4 años, si se alarga un poco, pues bueno, a lo mejor empiezas a trabajar con 22, 23, pero no son a lo mejor ya los 25, 26 o 27 años que podría ocurrir antes. Después, la forma en la que se intenta que los alumnos aprendan esa capacidad de valerse por sí mismos tiene un enfoque distinto y no es tanto vale, tienes un examen imposible al final de año y búscate la vida, sino está lo del aprendizaje continuo, las prácticas y que haya toda una evolución a lo largo del curso y no sea todo pues a una carta como hemos dicho antes, ¿no? Y yo creo que la clave y una cosa muy importante es la orientación internacional, ¿no? Una de los grandes motivos por los que se hace el Plan Bolonia es para equiparar los créditos a nivel europeo, con lo cual se incita mucho la movilidad internacional, sea a través de Erasmus, sea a través de, tú una vez ya has acabado la carrera, pues si te vas al extranjero, pues saben de qué estás hablando, ¿no? Si tú has hecho un grado de cierta cosa, pues se supone que más o menos va a significar lo mismo en toda Europa, lo cual facilita mucho la movilidad. Y esto yo creo que es la clave porque es una cosa importantísima y que precisamente viendo cómo hemos visto cómo está el mundo ahora, es clave. Entonces, al final buscamos lo mismo un poco que buscamos en el IECUBO, es decir, las ramas de estudiantes no se dedican a dar clases y ya está, se dedican a eso, a talleres, a autoaprendizaje, se dedican a un poco a lo del Plan Bolonia, ¿no? Que nosotros aprendamos a valernos haciendo nuestros propios proyectos, ¿no? Yo creo que es un poco la filosofía y en ese sentido estamos alineados. Y finalmente, un punto interesante que también ha comentado Antonio, es si hay vida más allá de la universidad pública. Es decir, ahora el modelo es, yo estudio mis 4 años de grado y si quiero después estudio el máster y ya pues bueno, al mercado laboral, ¿no? Pero ahora hay más posibilidades. Lo primero que tenemos que plantearnos es que si tenemos que conformarnos, porque en cierto modo, si tú eliges un grado, pues es como tirar los dados, ¿no? Tú no sabes realmente lo que te vas a encontrar, si vas a tener profesores buenos, profesores malos. Y a día de hoy no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que tú puedas elegir en todo momento. Tenemos Cabify, tenemos BlaBlaCar, tenemos esa serie de cosas que tú tienes una valoración del servicio que vas a recibir antes de recibirlo, con lo cual te permite decidir. Y eso es lo que se aplica en estas plataformas. En las plataformas de aprendizaje online tú puedes ver perfectamente qué cursos tienen más valoración, qué cursos son dados por universidades más prestigiosas y tienes control absoluto sobre lo que vas a estudiar. Y no hablamos de cosas de baja calidad porque puedes estar recibiendo un curso de primer nivel dado por Harvard y estás aprendiendo de un experto mundial en Machine Learning, con lo cual estás ahí, pues te ganas en calidad y ganas en poder de elección. Entonces, es cierto que a lo mejor quizás esto no es sustitutivo de las universidades, pero también tenemos otros aspectos como la UNED, que es enseñanza a distancia y se lleva haciendo muchos años en España, y más recientemente la UOC, en la que yo estudié, que te permite esa formación online y sustituye un poco, no sustituye porque al final es lo mismo, pero de forma distribuida, pero sí que es una alternativa fuerte a
las universidades presenciales. Es decir, hay más alternativas y hay más poder. Y finalmente, pues tenemos ya destruyendo y arrasando con todo, tenemos el caso de Google, que recientemente ha anunciado que ya, olvidados de universidades, olvidados de formación tradicional, nosotros vamos a ofrecer unos certificados dados por nuestra empresa, unos cursos, entonces pagando una cantidad bastante módica al mes, según tengo entendido, pues tienes 6 meses de formación con Google y eso te va a dar posibilidad de trabajar lo mismo que una persona que ha estado trabajando 4 años, que ha estado estudiando, perdón, 4 años en un grado de lo que sea. Entonces, eso nos da una idea de de la disruptivo que puede ser eso, porque claro, si la gente dice, vale, ¿por qué voy a estudiar en una carrera teniendo esto como ofrece Google? Pues a lo mejor empezamos a tener menos alumnos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también hay que tener en cuenta que esto es una cosa muy nueva y a que a nivel de empresas no está claro quién va a aceptar estas certificaciones y realmente de cómo se van a valorar fuera de Google o de 2 o 3 empresas muy concretas. Y también, y este es mi perspectiva personal, es cierto que tanto las plataformas online como estos certificados de Google se orientan a cosas muy concretas y yo creo que la formación universitaria es algo más que conocimientos técnicos y es algo más que aprender sobre una tecnología o sobre algo concreto. Se trata de la experiencia, se trata del aprendizaje holístico, de todas las cosas que tú vas viendo en la universidad te conforman como persona y te van a hacer un buen profesional. No se trata solamente de que hagas esa formación. ¿Qué pinta tiene el futuro? Pues vas a tener, como hemos dicho antes, aprendizaje permanente, va a ser aprendizaje a tu propio ritmo, no vas a tener quizás tanto, y esto con el COVID se ha visto quizás también, ¿no? De no es tanto clase, sino lo vas a hacer a tu propio ritmo, va a estar modularizado, vas a poder elegir más a pequeña escala cómo lo haces y va a estar todo conectado, va a ser online. Eso es claro. Y en definitiva va a ser a la carta, no vamos a elegir lo que nosotros mismos queremos. Conclusión, pues muy sencillo. La ingeniería no desaparece, al contrario, sigue teniendo un rol fundamental porque precisamente todas las tecnologías que están en todos lados se fundamentan en gran medida en las telecomunicaciones, con lo cual el rol del ingeniero de telecomunicaciones no va a desaparecer. Tenemos que ser capaces de reinventarnos porque si bien es cierto que salimos muy bien formados de la universidad y somos muy buenos ingenieros de telecomunicaciones, esto ya no nos va a valer para siempre, sino que vamos a tener que estar ahí constantemente viendo qué cosas nuevas podemos aprender y qué nuevas tendencias tecnológicas surgen para poder adaptarnos a ellas. Y la universidad va a seguir siendo clave, por supuesto, pero va a haber que haber cambios, ¿no? Sobre todo cuando haya más competencia y haya otras alternativas, la universidad va a tener que aprender a cómo seguir siendo una opción atractiva para los alumnos. Y nada más, muchas gracias y espero no haberme extendido demasiado. Creo que sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Y sí, yo creo que vamos a empezar y si me permitís introducir un tema tocando varios de los asuntos que hemos tratado en la mesa, uniré una intervención que hay en el chat de Vicente Casares, donde dice que hace un análisis de las universidades que se han creado en España y llega a la conclusión de que casi todas ellas, una buena parte, da unos números en el chat si los queréis ver, que se han creado, la mayor parte se han creado en el último cuarto del siglo XX, pero que en el siglo XXI ya no se ha creado ninguna. Si hay alguna razón para que esto ocurra. Y lo quiero unir también con el hecho de que la liberalización en el fondo del modelo económico también ha tocado a las universidades y eso ha hecho, yo creo que la educación pues haya pasado, por así decirlo, de un catálogo de títulos a un registro de títulos, de forma donde ahora cada cual puede proponer el modelo de título con los contenidos de título que quiera, lo único que tiene que cumplir al final, tiene que pasar una cierta acreditación, o sea, de un modelo ex ante hemos pasado a un modelo ex post, de forma que eso pues también nos deja cierta libertad para hacerlo bien o para hacerlo mal. Entonces, es posible que en ese modelo anterior, en donde existía el catálogo de títulos y donde veníamos también de una transferencia de competencias a las comunidades autónomas, hicieran que fuera muy guiado y muy promovido
la creación de escuelas, de universidades en todo el territorio nacional, y que pasado ese fervor, pues haya precisamente parado la creación de universidades públicas en el siglo XX, pero no así las privadas, porque yo quiero hacer notar que en el siglo XXI han venido unas cuantas privadas, y además muy en línea también con el modelo que decía Arturo de universidades online. La Isabel I se ha creado en 2008, la UDIMA en 2006, la e-University, que procede del SEC, en 2008 también. Entonces, es quizá esa liberalización la que está también promoviendo otra vez un modelo quizá de volver a crear titulados que se adapten a los requerimientos que necesitan las empresas. Y entonces, si no se los damos, pues Google va y los crea, los titulados que necesita Google, y así cada una de las empresas. Entonces, la liberalización tiene ese riesgo y hay que saber quizá pelear con ello. Y también incluso aquí aportaría la intervención anterior de Silvia Rueda del panel previo, donde sugería incluso la posibilidad de quitar la palabra ingeniero. Bueno, pues cabe dentro de la liberalización, efectivamente. Podemos hablar no de un graduado ingeniero de telecomunicación, podemos hablar de un graduado en tecnologías de no sé qué, sin necesidad de mencionar la palabra ingeniero, o hasta incluso si la palabra tecnologías pudiera asustar, pues le llamamos graduado en telecomunicación, a palo seco. O sea, que esas posibilidades existen. Y entonces quería plantearos, ¿esa liberalización actual es buena? ¿Estamos preparados? Es decir, ¿podemos competir adecuadamente con éxito, siendo que somos hijos de un modelo regulado? ¿Cómo lo veis? ¿Puedo hablar? Por supuesto, adelante. Adelante, José Antonio. A ver, yo he estado escuchando lo que dice Arturo y bueno, lo que acabas de decir tú, Antonio. Voy a empezar dando algún comentario sobre lo que has dicho tú, Antonio, sobre los títulos. Precisamente ayer en el panel de blockchain comentaba Pedro Jurado que en la Unión Europea, que es donde estamos y donde creo que vamos a estar durante muchos años, pues se está tomando muy en serio el tema de los títulos debido a las falsificaciones que se producen. Y entonces la Unión Europea va a tener un registro de títulos con base telemática que tendrá que basarse en el blockchain. ¿Esto qué quiere? ¿Por qué lo comento? Pues porque dado que estamos en un contexto determinado, que es la Unión Europea, yo no veo que podamos escapar de lo que son las reglas de la Unión Europea. Si vas por tu cuenta, pues es otra historia, pero se tiene mucho frío si vas por tu cuenta. Entonces, en la Unión Europea, es verdad, es un ente burocratizado al máximo, pero como somos 27 y serán 30 o 35, aquí se necesitan unas ciertas reglas. Y por lo que toca a la ingeniería, que estamos hablando de ella, de la telecomunicación, yo aquí ahora salto a lo que decía Arturo. Yo creo que el ingeniero, y lo digo también con lo que has dicho tú, Antonio, el ingeniero va a existir siempre. Y te cuento una anécdota. Yo tengo un nieto francés que en este momento en su liceo, el año previo a que vaya a hacer el examen del BAC, estudia ciencias del ingeniero. Y oye, cuando los franceses, con todos los respetos, se lo toman en serio, es que en España nos lo vamos a poner a discutir si cambiamos el nombre de ingeniero, quitamos lo de ciencias del ingeniero. Yo me lo tomaría con mucho cuidado. Y para para no monopolizar el debate. Ahora voy contigo, Arturo. Yo creo que el Teleco es un señor que le han debido enseñar que el mundo de la telecomunicación está estructurado en tres grandes partes, que son los servicios, las redes y los sistemas. Entonces, en cualquiera de las tres va a encontrar, si lo preparan adecuadamente, sitio. Y pongo ejemplos de futuro en el que las universidades nuestras, en España, tendrán que pensárselo. Y es lo que se conoce con el acróstico BASIC. El acróstico BASIC, las 5 letritas, quieren decir, te lo tengo aquí apuntado, B, Big Data, A, inteligencia artificial, S, software avanzado, I, Internet de las cosas y C, Edge Computing.
el teleco tiene cabida ahí. Ese es mi punto de vista. Entonces, que sea especializado en una cosa o en otra, y se me ha olvidado una en la que tienen que pensar los futuros señores que se ocupen de la docencia y de la investigación cara a la profesionalidad nuestra, siempre hablando de lo nuestro, es el tema de la ingeniería cuántica. En mi universidad se están empezando a hacer cursos y grados de ingeniería cuántica. Pues en eso hay que pensar en el país. Y siempre, y vuelvo a repetir, siempre en el contexto en el que nosotros nos movemos, la Unión Europea. Si tú me hablas de que te quieres marchar a Estados Unidos o a China, ese es otro mundo. Ahí entraríamos en otro debate. Se acabó de momento. Sí, Rafael o Arturo, ¿queréis añadir alguna cosa más? Sí. Bueno, yo no soy académico, pero desde el punto de ciudadano inquieto o de cuestión que me preocupa por la educación, y para no divagar demasiado, creo que nos puede ayudar algo de lo que ha dicho José Antonio. En el sentido, primero, que estamos en Europa. Antes de ayer leía un artículo en The Conversation España de un colega nuestro que se llama, el artículo se llama ¿Por qué nos fascina el modelo educativo chino? Yo recomiendo que leáis el artículo, muy ameno, como siempre se aprende leyendo, es Claudio Feijóo, la Politécnica. Sin llegar a eso, que al final es que no sabemos qué va a ser de nuestra cultura o civilización de aquí a 40 años o a 30 años, pero aterrizando, estamos en Europa. El mismo ejemplo que ha mencionado Antonio del fraude, que está a la orden del día, esta rapidez del mundo en el que nos movemos, de la tecnología, que no bien llega y pasa queda caduca, viene otra más rápida. Yo creo que eso es, de alguna manera, todos los cambios de la sociedad nuestra y de los modelos educativos es tratar de dar una respuesta a esta velocidad, sobre todo tecnológica, que tiene este mundo. Yo creo que, siendo sensato y para no marearnos demasiado, yo creo que lo que hay que es el intentar, como hemos dicho siempre, si lo que queremos que el título nos garantice o tenga seriedad frente a un posible trabajo, que sea serio, que tenga estructura, porque lo has dicho muy bien, Arturo, bajo mi punto de vista. No se trata de estudiarse unos módulos aisladamente, uno en su casa, que puede ser, pero hay algo más en una formación reglada u ordenada, de asentar unos conocimientos, de adquirir una serie de conocimientos que no están escritos. Lo más sencillo es lo que se puede aprender solo, entre comillas, pero hay otras cosas que no, y bueno, eso es importante. Yo diría que lo que hay es que estudiar o conocer o ser certificado con rigor para demostrar que los conocimientos que tienes tienen validez en el contexto, en la sociedad donde estás, evitar el fraude. Y la otra cuestión importante, yo creo que es tener agilidad en cuanto a los conocimientos, o sea, evaluar qué nos está. O sea, es muy diferente cómo se trabaja en una empresa o los conocimientos que necesitas. Digo, conocimientos tecnológicos hace 30 años que hoy día, que 30 años más tarde. Es que hay, por supuesto, si tienes una buena base, vas a poder acceder, llegar a muchos sitios, por supuesto, el conocimiento, el aprendizaje permanente. Pero bueno, yo creo que es tener capacidad de adaptación a los cambios tan vertiginosos que tenemos hoy día y seriedad en la formación donde la hagas. Sí. Yo creo que la universidad, entendiendo por universidad que te forman, no solo que te dan un certificado de que tienes un conocimiento técnico determinado, se le debe enseñar al estudiante a aprender. Es la historia de cambiar el paradigma de enseñar a aprender. El profesor tiene que enseñarle, pero a aprender. Y eso, de alguna manera, son las
son los nuevos métodos de formación de grupos, proyectos por grupos. A mí eso me parece muy bien. Yo eso ya lo he practicado hace muchos años. Y te diré alguna cosa más, que el teleco, y eso es propia experiencia de los 7.800 alumnos que he tenido, tenía fobia el hacer un examen oral. O sea, no hay capacidad comunicativa oral. Esto es algo que tiene que aprenderse en algún lugar y la universidad debía hacerlo. Es algo que es fundamental, la capacidad comunicativa oral. Totalmente de acuerdo con José Antonio y precisamente esa es la ventaja fundamental que puede tener una enseñanza arreglada en una universidad con respecto a esta alternativa de Google o cualquier otra, ¿no? O sea, no hablamos de, eso comentaba también antes, no hablamos de, pues mira, yo soy certificado en tal tecnología y ya soy lo mejor, ¿no? Si hablamos de eso, de aprendizaje también humano, ¿no? De trabajar con gente, de también hacer un proyecto a largo plazo, de estar 4 años al menos invertidos de tu vida en un ámbito concreto y creciendo poco a poco en ese ámbito, ¿no? O sea, toda esa formación yo creo que ha sido lo que durante muchos años ha dado mucho prestigio a la ingeniería de telecomunicaciones en España porque es verdad, ¿no? Y eso se puede ver, ese prestigio y ese prestigio, perdón, que hay que proteger, se ve en que todos conocemos, ¿no?, casos de ingenieros de telecomunicaciones que trabajan en 1.000 millones de ámbitos distintos, ¿no? No es ingeniero de telecomunicaciones para diseño de antenas y sales al mundo laboral y te dedicas a eso, porque es que eso es lo que te han enseñado a hacer, sino que hay ingenieros de telecomunicaciones en cualquier lado, ¿no? Y eso, claro, es algo que tengo que estar muy orgulloso. Perdona que monopolice, pero cuando has dicho de que si vamos a perecer como título, yo me he recordado de los 3 escalones o 3 grandes grupos, pero me he recordado sobre todo de las 7 capas de la ISO. Normalmente al teleco se la asocia con la primera y la segunda, pero hay las otras 4 o las otras 5 que quedan. Pues el teleco también está ahí. Por supuesto. José Antonio, únicamente a tenor de lo que has dicho de la expresión y la verbalidad de las personas hoy día. Yo tengo entendido que nuestros padres o aquellos que pasaban el examen de Estado era totalmente oral. Me viene a la cabeza también que todos tenemos en la imagen muchas veces el estereotipo de los argentinos. Bueno, me dicen, tengo una amiga que es argentina o es española pero vive en Argentina y creo que todavía es así, que todos los exámenes, al menos en la universidad, inclusive los de matemáticas, son orales, al menos orales. O sea que es una práctica. Yo creo que ya sabemos, aquello que dominas, aquello que practicas. Evidentemente el lenguaje, según el lenguaje escrito, es la sublimación de lo escrito, de lo pensado. Pero si no practicamos el pensamiento, no hablamos, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que hay que favorecerlo de alguna manera. No sé si en los exámenes, pero hay que favorecerlo. Muy bien. Si queréis añadir alguna cosa más. Sí, un pequeño apunte y sí, creo adelante. que relacionado con lo que comentabas tú, Antonio, con el tema este de la liberalización de la enseñanza, ¿no?, y la aparición de universidades privadas, creo que las universidades privadas sí que hacen una cosa mejor que las universidades públicas, o quizás se venden mejor, que creo que es el caso, y es precisamente poner el foco en este tipo de habilidades, ¿no? Hablamos de escuelas de liderazgo, hablamos de universidades en las que se hace mucho hincapié en prácticas durante toda la carrera, cosa que a lo mejor en la universidad pública no ocurre tanto, o solo de forma opcional en los últimos años, ¿no? Entonces, ese foco en habilidades transversal, ¿no?, que como se suelen llamar, es un punto de venta muy fuerte de las universidades privadas, ¿no? Entonces, ahí la universidad pública también tiene una labor que hacer de venderse a sí misma porque es una posibilidad que es real, ¿no? O sea, no es algo que sea imposible hacer en la universidad pública, simplemente es algo por lo que tiene que empezarse a darse a conocer y no solamente que asignación se la lleven las universidades privadas o los centros de enseñanza privados. Sí, vamos a ver, evidentemente cuando menciono el término liberalización de la educación, lo digo en el sentido amplio de la palabra y no estrictamente el económico de privado-público. Quiero decir que la liberalización significa al final la no existencia de un catálogo previo donde cada uno, incluyendo las universidades públicas también, no solo las privadas sino las públicas,
pueden gestionar el modelo educativo que están ofreciendo a la sociedad, de forma que cualquier universidad pública, la mía mismamente, mañana mismo puede poner sobre la mesa cualquier título que se plantee, mientras pues al final cumpla unos requisitos que luego le van a evaluar, eso sí, a posteriori, pero a posteriori le van a evaluar. Pero no hay una limitación en cuanto a, bueno, pues si quiero enfocarlo aquí, quiero enfocarlo allí, pues quiero hacer un título sobre, pues yo qué sé, grado en aplicaciones web para dispositivos móviles. Pues perfectamente, hay grados universitarios, o se me ocurre recientemente un grado universitario que se lanzó sobre cuestiones de LGTBI+. Pues yo qué sé, hasta ese punto llega la liberalización en el sentido al que me refiero. Luego ya, claro, es el mercado el que te tiene que comprar aquello. Y entonces ahí es donde yo voy, que al final como gestores, a lo mejor resulta que los gestores de lo público, que procedemos del cuerpo docente y no somos gestores per se, a lo mejor no estamos preparados para modelar adecuadamente esa oferta del producto que estamos vendiendo. Y era una de las cuestiones que precisamente había planteado cuando lanzaba este guante para el debate. No obstante, son las 8:20. Quizá una cosita última rápida para no abusar mucho de nuestra audiencia. A ver, a la hora de adaptar Bolonia, ya sabéis que hemos discutido muchísimo y todavía hace falta explicar lo que significa a veces, pero el caso paradigmático ha venido con los máster que se llaman con competencias profesionales o másteres habilitantes, donde para precisamente darle continuidad al ingeniero de telecomunicación, se introdujo el máster en ingeniería de telecomunicación con 2 años para poder dar esas o para reconocer esas competencias profesionales. Entonces, yo plantearía esto en el siglo XXI. ¿Tiene sentido? ¿Estaría el máster en ingeniería de telecomunicación condenado, ese sí, no el ingeniero de telecomunicación, sino el máster en ingeniería de telecomunicación, condenado en el modelo que hemos dado, que hemos querido dar, condenado a desaparecer? ¿O creéis que es un tipo de titulado que nos demanda la sociedad? Lo digo porque en ciertas escuelas se ha producido una bajada importante de matriculados en el título de máster en ingeniería de telecomunicación. Antonio, es que yo vuelvo a decir, no soy académico y no he hecho una revisión de puramente cuando se habla de ingeniero de telecomunicación, pero sí tengo la sensación de que, así como en España me parece, claro, porque he estudiado precisamente mi vida universitaria ha sido como ingeniero de telecomunicación, pero no sé si esta ingeniería tiene el mismo significado en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en México, etc. ¿Existe algo con ese nombre y apellido? ¿O las capacidades y competencias que tiene el ingeniero de telecomunicación, título en España, tiene otros nombres y apellidos en los distintos países? De alguna manera es cuando se dice, si me compran, si el público, si los futuros clientes, entre comillas, van a querer eso, o por qué baja, qué van buscando, qué piden las empresas. Las empresas, claro, si son las españolas, conocen o conocían lo que salía de un ingeniero de telecomunicación, pero no lo sé si vamos más allá, es tan ampliamente conocido todo lo que ofrece un ingeniero de telecomunicación. Yo, hablando simplemente de mi experiencia personal, que no sé si es concluyente o no, yo cuando hice un Erasmus en Irlanda, en el año 2014-2015, si no recuerdo mal, y ahí, pues, en la universidad que fui, el University College Cork, no existía el concepto de ingeniero de comunicación. Y yo, para cubrir todas mis asignaturas de un cuarto año de grado de grado de ingeniería de telecomunicaciones, tuve que hacer asignaturas de física, de electrónica
y de informática, si no recuerdo mal. Había ahí esa mezcla de 3 grados distintos que era lo que conformaba nuestro grado de telecomunicaciones. Pues en su caso no existía todas aunadas en un solo grado, sino que estaba dividida en varios sitios. Entonces eso me hace pensar que telecomunicaciones como tal puramente no existe, sí que existen especializaciones. Yo creo un poco, pues a lo mejor un ingeniero electrónico se especializa después en radiofrecuencia, un ingeniero informático se puede especializar después en telemática, ¿no? Que son distintas áreas de telecomunicaciones. Entonces quizás sí que se entienden los conceptos, pero no como una unidad global, sino como pequeñas partes. O al menos esa ha sido mi experiencia, que yo no sé si es representativa de toda Europa. Vamos a ver, aquí igual Antonio tiene algo que decir en el sentido de que verdaderamente el término telecomunicación lo acuñó un francés y prácticamente nos hemos basado en España y, por decir así, en algunos países sudamericanos, en el modelo francés del telecom. Luego empezaron a aparecer italianos, pero desde el punto de vista formal es muy francés la ingeniería de telecomunicación, porque la cultura educativa, universitaria, anglosajona y americana va por otra vía, ha ido siempre por otra vía. Ahora, yo debo decir que desde hace unos años en Estados Unidos hay especialidades de telecomunicación en las universidades principales. No sé, Stanford, Princeton, no sé, encuentras estas, no grados, o sea, son especializaciones, pero que nombran la palabra telecomunicación, que durante muchos años no se había nombrado. Era sorprendente esto. Eso es una cuestión. Respondiendo a ti, Arturo. Y respondiendo a Antonio, yo sobre si el futuro, si el máster tiene futuro o no, créeme que en este momento no sería capaz de dar una respuesta. No tengo una bola de cristal. No me atrevo a dar una respuesta. Pero lo que sí creo, y vuelvo al principio de cuando habló Arturo, de que el teleco, pues me refiero y soy defensor de las 7 capas, siempre tendrá oportunidad de trabajar en cualquiera de las 7, aunque le cambien los nombres, Internet de las cosas, la red 5G, la 6 o la que sea, la ingeniería cuántica, siempre habrá capas. Nada más. Muy bien, oye, pues nada, os quiero agradecer a los tres vuestras intervenciones. Confío que hayan sido también del interés de la audiencia que nos ha escuchado. Y es el momento de dar por clausurado el panel y darle ya el turno final a nuestro director de la sección española, a Óscar, para que ya clausure las actividades del IECUBO Day. Entonces, Óscar, si estás por ahí, Arturo, le pasas la bola y ya que Óscar es igual, diga las... no necesitas está la bola ya. Por mi nivel. Lleva 3 días la bola circulando. Sí. Bueno, no está mal el término, no está mal el término. Los ingleses dicen pasar el suelo, ¿no? Nosotros decimos pasar la bola. Muy bien, oye, ante todo, enhorabuena a todos estos panelistas que hemos tenido en este último panel, mesa redonda, de historia de la telecomunicación y demás. Creo que ha sido un tema muy interesante, un recorrido bastante amplio, 100 años dan para bastante, por lo que hemos visto, y el debate yo creo que da para más, como habéis dicho, incluso os habéis adelantado al futuro, ya habéis empezado hablando del pasado, presente, ya casi hemos terminado hablando del futuro. Por lo tanto, yo creo que es un tema muy, muy interesante. También gracias a la audiencia por estar asistiendo a este panel. Han sido 3 días intensos. Esperamos que hayan sido de interés para todas las partes. Se ha intentado tocar todas las temáticas posibles, industria y academia. El objetivo de la sección, como sabéis, estos 2 años es acercarlos, industria y academia, que se produzca esa transferencia y luego tener en cuenta muchos aspectos que son de interés. Gracias a toda la audiencia. Damos por clausurado el IECUBO Day 2020. Este año ha sido online, creo que ha sido el primero de la historia que hacemos online. Y hasta el año que viene. Esperamos que el año que viene ya podamos hacerlo presencial. No lo sabemos si tiene que ser online de nuevo. Y gracias de nuevo a todos. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Gracias, Óscar. Adiós. Muchas gracias a todos. Adiós a todos. Adiós. Gracias. Gracias.